Repito la cita, Lucas 23, 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oremos, por favor, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias por este precioso relato, precioso porque tiene que ver con el plan maravilloso de la salvación. Pero si lo vemos con los ojos humanos y con una mentalidad meramente humana, es un acontecimiento trágico. Cómo a un hombre justo le crucificaron y le mataron de esa manera tan ignominiosa. Pero todo esto estaba escrito, y era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en manos de los hombres, dice la Escritura. Te ruego, amado Señor, que bendiga los siguientes minutos para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en los próximos minutos a través del mensaje de tu palabra, a través de recordar, a través del recordatorio en este tiempo de cómo fue aquella tarde en la cual nuestro precioso Salvador entregaba su vida por cada uno de nosotros. Te ruego la atención de mis hermanos que estarán viendo la transmisión en este momento, o quizás la predicación pregrabada, ahora que la están escuchando. De una o de otra manera te ruego, Señor, que tu nombre sea enaltecido y que nuestros corazones sean motivados.
Oramos en el nombre de Cristo. Amén. El relato de la crucifixión, hermanos, es un relato triste, pero a la vez es un relato de victoria. Es un acontecimiento que nos debe de hacer levantar nuestra voz y nuestro corazón a Dios, cantando victoria a Dios y dando gracias a Él como cristianos. Porque el relato de la crucifixión no es una historia ficticia, no es un cuento, no es un mito. El relato de la crucifixión es un hecho y fue un hecho real. Es un hecho histórico profético también, que se estaba cumpliendo hace poco más o poco menos de 2000 años atrás. Se estaba llevando a cabo el plan maravilloso de la salvación que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo planearon desde la eternidad pasada, para que cuando llegase el momento, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús, y en el momento preciso que Dios tenía previsto para ello, padeciese en manos de los hombres para que nos trajera eterna salvación. Cuando leemos estos pasajes del relato de la crucifixión narrado por Mateo, el siguiente por Marcos, por Lucas y por Juan, al leer estos pasajes describen cada uno un detalle más específico del sufrimiento de Cristo en la cruz. Podemos imaginarnos, Dios nos ha dado una imaginación, Dios nos ha dado un intelecto para que al leer las preciosas, sagradas y benditas páginas de la palabra de Dios, al leer estos relatos, pudiésemos cada uno de nosotros imaginar el escenario que se estaba presentando en esa tarde. Nos imaginamos lo acontecido, pero ni siquiera lo que pensamos y lo que tramamos en nuestra imaginación es un asomo de lo que realmente el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Leemos en los evangelios, leemos en algunos pasajes de Isaías, como el que leímos, Isaías capítulo 53. Podemos ir a leer por uno de los salmos mesiánicos, por ejemplo, el Salmo 22, que describe vívidamente el salmista parte del sufrimiento de lo que el Hijo de Dios estaba sintiendo y estaba padeciendo y estaba pensando en ese justo momento cuando estaba en la cruz. Pero solamente Él, el Hijo de Dios, con mayúscula, me refiero a Cristo, solamente Él pudo saber lo que estaba viviendo. No hay ninguna película de Hollywood que describa, no hay ninguna miniserie en alguna plataforma en internet que pueda describir claramente lo que Cristo padeció en la cruz por usted y por mí. Vamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, para descubrir, voy a decirlo de esta manera, cronológicamente la historia de lo que nuestro Redentor padeció en sus últimas horas para completar la redención que usted y yo gozamos ahora mismo. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte vergonzosa, ignominiosa, si le podemos llamar de esa manera, aquella muerte que le dio el adjetivo de maldito aquel que estaba siendo crucificado, porque la Biblia dice, maldito todo aquel, escribía la ley, todo aquel que fuese colgado en un madero. Aquella muerte, el apóstol Pablo describió en Gálatas y dijo que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque fue descrito en la ley de Moisés, maldito todo aquel que fuese colgado en un madero. Así que le animo, hermano, para que abra sus Biblias si están comenzando y llegando a conectarse con nosotros. Estamos en Lucas capítulo 24 y vamos a ver algunos aspectos importantes de la muerte, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 23, y propiamente vamos a estar, obviamente,
viendo un poquito y analizando lo que se le conoce como las palabras, las 7 palabras de Cristo, que realmente no fueron palabras, pero así se le conoce, fueron frases descritas y expresadas en ese periodo de tiempo cuando iba rumbo a la cruz, cuando le crucificaron y antes de expirar también. En Mateo capítulo 27, versículo 33 dice la palabra de Dios. Mateo 27, permítame leer desde el 32. Cuando salían, estoy en Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Ahora, en este versículo, hermanos, dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, que fue una colina donde tenía propiamente, por eso se llamaba Gólgota, dice el lugar de la calavera, porque tenía entre la forma rocosa, se creaba una calavera, el cráneo de una calavera, por eso le conocían así, el Gólgota, el lugar de la calavera. Era una pequeña colina fuera de Jerusalén donde normalmente llevaban a cabo las crucifixiones, porque era una muerte muy común del Imperio Romano. El Imperio Romano siempre fue cruel, siempre fue despiadado. Y una de las muertes más dolorosas y más vergonzosas, porque prácticamente, aunque no estaba desnudo el que estaba crucificado, tenía un tipo de truza o de calzón puesto, era la manera, y para los judíos esa forma estaba desnudo, por eso la Biblia dice que le desnudaron. Era una muerte ignominiosa, ¿por qué? Y dolorosa, ignominiosa, porque lo miraba toda la gente que pasaba como si fuera un espectáculo dolorosa por la forma en que estaba siendo colgado. Cuando llegaron a ese lugar llamado de la calavera o Gólgota, eran las 9 de la mañana y llegan al Calvario, al monte Calvario o Gólgota. Al momento de clavarlo, le ofrecen vino, dice el pasaje que leímos en el versículo 34. Le ofrecieron vino mezclado con hiel. La hiel era una hierba amarga, pero también era venenosa. Y la utilizaban, en este caso, los soldados romanos para mitigar el dolor. Era como un tipo de sustancia, como un sedante, como un sedante o un anestésico para poder mitigar el doliente, el crucificado un poco sus dolores. Pero dice la Escritura, dice el verso 34, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. No lo probó, lo rechazó, lo olió, se lo acercaron, lo olió y dijo, esto no es a lo que yo vine a ser crucificado. Él debía de llevar la muerte sintiendo en su cuerpo el dolor, no solamente de sus coyunturas, de sus tendones, de sus músculos, de su mismo fracturas de tobillo y de manos en su cuerpo, sino que todo eso conllevaba el sufrimiento que debía de cargar en la cruz. Por esa misma razón fue que rechaza esta sustancia. Quiso soportar el dolor hasta lo sumo y le amamos por ello. En Lucas capítulo 23, si me acompaña en sus Biblias, Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahora el evangelista Lucas nos enseña y nos recuerda a través de su relato, Lucas 23, 34, nos habla que el Señor Jesucristo, una vez siendo colgado en la cruz, menciona lo que le conocemos o se le conoce de manera tradicional, la primera palabra. Lucas 23, 34 dice desde el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, dice la Escritura. Menciona a nuestro amado Salvador, una vez siendo crucificado, la primera palabra que le vamos a llamar la palabra de perdón. Era una petición, clamándole el Hijo de Dios a su Padre y rogándole
pidiéndole, externándole una petición, y le pidió que los perdonara. Padre, le dijo Cristo a Dios, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Están matando, están crucificando, están lacerando, están maltratando al Creador del universo, al Salvador, al Dios encarnado. Perdónalos, dijo Cristo. Y si nos ponemos a meditar, hermanos, tiene toda la razón. Tuvo toda la razón y tiene toda la razón esta palabra, esta frase de perdón, porque a eso vino el Señor Jesucristo. A eso vino, a salvar y a perdonar. Si me acompaña a Isaías capítulo 53, versículo 12, Isaías 53, 12, dice la Escritura, el profeta Isaías, siglos atrás, profetizando los sufrimientos del Hijo de Dios, escribió y dijo, Isaías 53, 12, Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, dice Isaías, y habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. ¿Sabe a qué está haciendo referencia este relato proléptico de Isaías? Justamente a los maltratos del Hijo de Dios cuando le estaban crucificando, y estaba profetizando que en ese justo momento él iba a orar por los transgresores que le estaban maltratando y llevando el pecado de todos ellos, y oró por ellos. Se estaba llevando a cabo en ese momento cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, propiamente a lo que él había venido, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, y aún para consumar la salvación absoluta. En Lucas capítulo 19, Lucas 19, 10. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia desde el versículo 9, Lucas 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, se está refiriendo Jesús a sí mismo. Siempre Jesús en su ministerio terrenal, cuando se refería y utilizaba la frase el Hijo del Hombre, se refería no a Ezequiel, se refería a él mismo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Así que aún maltratándole sus propios transgresores, aquellos soldados romanos que estaban cumpliendo con su labor, con su deber, porque ellos trabajaban para el imperio, para el César. Ellos estaban cumpliendo con su deber, pero más adelante vemos que uno de ellos creyó en Cristo. Dijo, verdaderamente este era el justo, este hombre era el justo, el ungido, el enviado de Dios, pero antes de que él falleciera, nuestro Señor Jesucristo, ese soldado romano, fue quizás aquel que le crucificó, que clavó sus manos y sus tobillos. Así que menciona la primera palabra. Estamos hablando, hermanos, alrededor de las 9 de la mañana, que mencionó la primera palabra, la palabra de perdón. La razón, Padre, perdónalos. Cristo mencionaba porque ignoran lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Lo que hicieron fue imperdonable. Entregar al Hijo de Dios. La conciencia de Judas no pudo con el hecho de lo que había traicionado al propio Señor Jesucristo. Judas le entregó y no su conciencia no lo dejó tranquilo, y dice la Biblia que solamente tuvo un remordimiento cuando dice que fue y se arrepintió. La palabra arrepentirse que se tradujo ahí es la palabra que quiere decir tuvo remordimiento de conciencia, pero no un claro arrepentimiento de corazón. Y ese remordimiento de conciencia lo llevó a amargarse, y esa amargura lo llevó al suicidio mismo, el hijo de perdición que ahora está en el infierno. Jesucristo dijo, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Fue imperdonable, pero Cristo les perdonó. Cuando el Señor Jesús manifestó su perdón hacia ellos, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Ellos ni siquiera fueron conscientes de esa gran palabra de perdón, de
de admonición divina que Cristo les estaba otorgando a ellos. Ellos hacían y cumplían con su deber, pero no entendieron claramente lo que Cristo les estaba ofreciendo. Los soldados repartieron entre sí sus ropas después de haberlo crucificado. Se coloca sobre su cabeza, nos dice la palabra de Dios, una leyenda, una pequeña trozo de madera que en latín y en griego que decía Rey de los Judíos. En latín, en hebreo y en griego. Latín era el idioma, el lenguaje del imperio. El hebreo era el idioma o el lenguaje de la religión judía. Y el griego era el lenguaje de la cultura, un legado de los griegos en aquel entonces. Lucas 27:37 dice la palabra de Dios. Bueno, no tiene el pasaje, ya lo leímos, el Mateo 27. Sin embargo, hermanos, nos dice también el pasaje bíblico en Mateo 27:39, que los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas y aún los mismos soldados se mofaban y se burlaban de él. Mateo capítulo 27, versículo 39, Mateo 27, 39, nos dice el evangelista las siguientes palabras, Mateo 27, 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, decían. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos, y aún los mismos ancianos le decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él es rey de Israel, dijeron, descienda entonces de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando esto estaba sucediendo, hermanos, posterior a esta escarnio que le hacían al propio Señor Jesucristo, entonces él procede a mencionar la siguiente palabra, la siguiente frase. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 nos dice la Escritura, Lucas 23, 43. Dice la palabra de Dios que menciona su siguiente palabra, su siguiente frase, y le vamos a llamar una palabra de salvación. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente uno de los 2 malhechores le injuriaba, sino ambos. Pero llegó un momento en el cual uno de ellos reaccionó y meditó y pensó, quizá ese que creyó en Cristo y se arrepintió en ese momento y Cristo le ofreció la salvación, la vida eterna, la estancia eterna en el paraíso, que es otra palabra, otro adjetivo, si me permite la expresión, para referirse a la gloria de Dios. En ese momento se quedó callado seguramente ese malhechor y seguramente debió haberse acordado de las predicaciones que había escuchado, de los milagros que había visto, de las sanidades que había presenciado. Ese malhechor, cuando andaba tramando hacerle daño a las demás personas y miraba de lejos al propio Señor Jesucristo, probablemente se acordó de ello y dijo, realmente este hombre es justo. Así que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús expresó su segunda palabra o su segunda frase, una palabra de salvación. Cristo le ofreció vida eterna a ese pecador que se había arrepentido. En Lucas capítulo 23, 41 dice, nosotros a la verdad, le impugnó este malhechor al otro que estaba en la otra cruz, 2 cruces al lado de él. Dice el versículo 41, nosotros, le gritaba, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así que Cristo, hermanos, le ofreció la salvación. Cristo le ofreció
No solamente la salvación, sino el perdón de los pecados y a través de él la salvación. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no puede haber salvación fuera del nombre de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, 1 Timoteo 2:5 dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice en la Biblia, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios santo en el cielo y un solo mediador. Hay solamente uno que media entre Dios y los hombres, y no es propiamente la Virgen de Guadalupe. No es la Virgen María. No es el falsamente llamado Santo Padre, el hombre de Roma. No es ningún profeta que fundador de ninguna falsa religión o falsa creencia. No hay ningún hombre, no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Solamente es el Señor Jesucristo. Por eso Él se animó, no voy a decir se atrevió, sino que Él solamente expresó la verdad y dijo, de cierto te digo, que hoy cuando mueras estarás conmigo en el paraíso. Después de esto, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 19, Juan capítulo 19 nos menciona ahora el relato de Juan el evangelista, que después de esa breve conversación y después de esa palabra de perdón, posteriormente esa palabra de salvación a ese malhechor que estaba crucificado al lado de él, menciona su tercera palabra o su tercera frase, y vamos a llamarle una palabra de amor. Juan capítulo 19 versículo 26, Juan 19, 26 dice, cuando vio Jesús a su madre en su naturaleza humana, dice, y al discípulo a quien él amaba, creemos que era el apóstol Juan, dice que estaba presente, dijo a su madre, es María, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Qué curioso, pero no le dijo madre, le dijo mujer. Le dijo mujer, se refería a María, he ahí tu hijo. Como diciendo, yo ya no voy a estar contigo y no voy a estar al pendiente. Yo me voy a morir. Tengo planes. Es necesario que cumpla, que sea necesario que se cumplan los negocios de mi padre cuando era adolescente. Así que mi lugar se va a quedar este que está a un lado de ti. Le dijo, mujer, he aquí tu hijo, versículo 27. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Una palabra de amor. El amor hacia quien le trajo al mundo, humanamente hablando, hermanos, se demuestra encargándosela a ese amado discípulo, al hermano Juan. Juan le recibió desde ese momento, dice la Escritura, tal vez en ese momento cuando el Señor Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a apoyar, Él es en el cual tú puedes encontrar el apoyo emocional que necesitas en todo momento. Y cuando volteó a ver al discípulo le dijo, he ahí tu madre, hazte cargo de ella porque yo ya no voy a poder, yo ya no voy a estar aquí. Y cuando dice la Biblia que en ese momento le recibió en su casa, algunos describen y entienden que desde ese momento Juan tomó a María y se la llevó para que no continuase viendo los estragos y la muerte dolorosa de su hijo. Esto fue probablemente, hermanos, al mediodía. Quizás ya habían transcurrido 3 horas desde que le crucificaron, que fue a las 9 de la mañana. Podemos pensar, qué triste, qué amargura. Qué triste manera de morir, pero qué muerte tan gloriosa podemos decir los cristianos. Oró por sus asesinos, prometió el paraíso a un ladrón y proveyó de hogar a su propia madre. Si me acompaña, hermanos, una vez más a Lucas capítulo 23, vamos a darnos cuenta y vamos a entrar ahora, hermanos, a ver las siguientes 3 horas de Cristo en la cruz. Las primeras 3 horas, desde las 9 al mediodía aproximadamente, mencionó 3 palabras o 3 frases. Una palabra de perdón, una palabra de salvación y una palabra de amor. Después del mediodía
mediodía, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, entonces vemos ciertos relatos que nos describen que de ellos Cristo mencionó su cuarta palabra. En el versículo 44 de Lucas 23 nos dice el evangelista que hubo tinieblas y oscuridad por un lapso de tiempo de 3 horas. Lucas 23, 44 nos dice en la palabra de Dios, cuando era ya como la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, cuando se cree que Cristo falleció y murió en su humanidad. Hubo tinieblas, hubo oscuridad. Quizás para los fariseos y los escribas y los ancianos del pueblo debió haber sido un día de gozo y de alegría, pero fue un día de luto, es decir, fue un día de oscuridad. Recuerdo cuando Jesús estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, con los apóstoles que él había escogido, que en ese entonces eran apóstoles, pero más discípulos que apóstoles, porque estaban aprendiendo de él. Cuando les dijo, levántense porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y unos instantes previos a que llegara Judas a traicionarle y entregarlo, dijo, he aquí la hora de las tinieblas. Era de noche, pero las tinieblas vinieron. Las tinieblas, la oscuridad, representa el pecado. En ese momento el mundo entero estaba padeciendo y doliéndose porque el Salvador, el Creador del universo, estaba siendo maltratado, estaba siendo crucificado, y la creación y la misma naturaleza no tuvo otra cosa que cómo reaccionar sino trayendo oscuridad y tristeza. Esto simboliza las tinieblas y la oscuridad que menciona Lucas en su relato. Está simbolizando, hermanos, tal vez el alejamiento de Dios de toda la humanidad por el pecado que su Hijo estaba cargando. En ese momento, cuando vinieron tinieblas, dice la Biblia en Mateo capítulo 27, el evangelista Mateo nos narra ahora y nos dice que cuando vino tinieblas y oscuridad después del mediodía, cuando el sol está en su cenit y alumbra con lo más fuerte de sus rayos a la naturaleza y al mundo entero, hubo tinieblas, y entonces Jesucristo mencionó su cuarta palabra. Mateo 27, 46 dice la Escritura desde el 45, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esto le llamaremos, hermanos, una palabra de expiación. Su cuarta palabra, una palabra de expiación. Se sentía solo, se sentía desamparado. Ni un ángel le acompañó. Cuando iba a comenzar al comienzo de su ministerio terrenal, que estuvo en el desierto orando y ayunando 40 días y 40 noches, vino Satanás y le tentó, pero no cayó, no se dio en la tentación. Cuando el diablo se fue en la tercera ocasión, dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían, le ayudaban. A través y a lo largo de su ministerio vemos a ángeles obrando en su ministerio terrenal. Cuando él estaba en el huerto, cuando le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar, se llevó a los 11 que estaban con él. Y cuando llegó al monte de los olivos, le dijo a los demás, quédense aquí orando. Y se llevó a Pedro y a Juan. Y subió un poquito más al monte. Cuando entró al huerto, le dijo, quédense aquí, voy a ir yo solo a orar, pero al rato voy a regresar. Y dice la Biblia que cuando oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y dice que un ángel vino y le acompañaba. Pero cuando vinieron tinieblas, y a pleno mediodía, cuando el sol marcaba más duro sus rayos solares, entonces el mundo entero oscureció. Y entonces los pecados de todos nosotros estaban siendo depositados por Dios el Padre en su cuerpo.
Y entonces ahora ya estaba sintiendo el distanciamiento de su padre por los pecados que estaba cargando. Por eso expresó, razón por la cual Cristo expresó, y ya no le dijo, Padre, perdónalos. Ahora su oración era, Señor, Dios mío, ya no fue Padre, ahora fue Dios mío, porque sabía que había de por medio el escarnio y los pecados y las iniquidades de todos nosotros. Lo que nos dice el profeta Isaías, en Isaías 59, 1 y 2, donde dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oírnos. En ese momento hubo tinieblas, porque fue en el momento preciso que cargaba su pecado y mi pecado. Así que por todos los pecados de nosotros, ya había sentido la pérdida de la comunión con su Padre y le dijo, Dios mío, ¿a qué me has desamparado? Se tradujo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Elí, Elí, lama sabactani, tendría una mejor traducción diciéndolo, Dios mío, ¿a qué me has desamparado? Como diciendo, ¿a esto me abandonas? ¿A esta situación? A este estado tan precario, viéndome toda la gente meneando la cabeza, escupiéndome, ojos hinchados, parte de su piel arrancada por lo que le habían hecho en 3 juicios en la madrugada ilegales. A esto me abandonas. Nos vemos también, hermanos, en la necesidad de ir a Juan capítulo 19 una vez más. Juan capítulo 19, versículo 28. Nos dice la palabra de Dios que cuando exclamó y sintió la separación de su padre a su vida y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces pasaron algunos minutos y entonces expresa su quinta palabra. Una palabra de sufrimiento físico. Juan capítulo 19, versículo 28 nos dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Su quinta palabra fue una palabra, vamos a llamarle así, de sufrimiento físico. No solamente para que se cumpliera la Escritura, declaró y dijo, tengo sed, sino que literalmente el Señor Jesús, amados hermanos, en esa posición en la cual estaba crucificado, dicen los expertos en la materia y en el área, que la crucifixión, esa manera de morir, habiéndole clavado en sus manos al madero de la cruz, sus tobillos, sus piernas las cruzaron y un clavo traspasó sus tobillos, los tendones fueron rotos, sus músculos también, fracturado parte de su cuerpo. Una vez que levantaron la cruz, el peso de su propio cuerpo, su masa corporal cayó hasta que algún pequeño tacón de madera podía auxiliarle para que su cuerpo, el peso no rasgara sus manos del clavo, de los clavos. Esa posición, el sudor, la agonía, el clamor, el dolor, dicen que producía una gran fiebre ardiente y una deshidratación fuerte por la pérdida de tanta sangre. No solamente Jesús comenzó a desangrarse y a perder mucha sangre cuando lo crucificaron, desde la madrugada que le estuvieron golpeando y maltratando. Así que dice que le ofrecieron vinagre. Él sentía humanamente hablando, una gran sed, y le ofrecieron vinagre y lo tomó, dice la Biblia. Y entonces, hermanos, después de ello se presenta la sexta palabra de 7. Juan capítulo 19, ahí mismo en esta página, Juan capítulo 19, versículo 30, dice la Escritura, cuando Jesús tuvo tomado el vinagre,
dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice Juan, entregó el Espíritu. Una vez que tomó el vinagre, menciona la sexta palabra o la sexta frase, ya le podemos llamar una palabra de triunfo, un grito triunfante de gozo y de alivio. Dice la Biblia, cuando vio, dice el versículo que ya leímos previo en el 28, cuando Jesús vio que ya sabiendo, dice que ya todo estaba consumado. Nadie podía podía venir a bajarlo de la cruz. La obra y el plan de la redención para salvar al mundo entero estaba siendo consumado. Era cuestión de minutos únicamente que Él entregara su Espíritu para declarar consumada la salvación. Así que dijo el Señor Jesucristo cuando hubo tomado el vinagre, expresó a gran voz y dijo: consumado es, gritó, tetelestai. Todo ha sido terminado. La palabra tetelestai era un término que utilizaban en aquel círculo, en aquel entonces. Era una leyenda, una frase que escribían tetelestai en el último pagaré, cuando se hacía un trato y se estaba liquidando una deuda. Cuando alguien adquiría una compra y adquiría una deuda con alguna persona, le hacía varias letras de cambio, le decimos varios pagarés, y cuando venía mensualmente o cada periodo de tiempo iba y le traía el pagaré y le decía: aquí está mi pago, aquí está parte de la deuda. Y cuando terminaba la última letra de cambio, la último pagaré, escribían ahí tetelestai, que quería decir: está consumada esta deuda. Mi deuda que yo tenía contigo, ahora a través de este pago, de este último pagaré, ha quedado saldado. No te debo nada, no me debes nada, ha quedado saldada, consumada mi deuda contigo. Fue la misma frase, la misma palabra que Cristo mencionó cuando estaba en la cruz. Su sexta palabra, su sexta frase dijo: tetelestai, que traducido es consumado es. Toda deuda por el pecado, hermanos, quedó saldada por Cristo en la cruz de una vez y para siempre. No nos debe nada, no le debemos nada, al contrario, le debemos nuestra vida, pero Él no nos debe nada. Y Él dijo: la salvación se consumó, solamente voy a entregar mi Espíritu. La redención que ha sido planeada desde la eternidad antigua, la eternidad pasada, se estaba consumando a esa hora del día. En Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos dice la Escritura, Hebreos 9, 28 dice las siguientes palabras, Hebreos 9, 28: así también Cristo, al ser ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No es necesario hacer obras. No es necesario ayudarle a Cristo para que nos dé la salvación. La labor, la muerte, el sufrimiento, la obra de redención de Cristo en la cruz ha sido completa, ha sido consumada. No hay que quitarle, no hay que añadirle. Una sola vez y para siempre Cristo murió para darnos eterna salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. El apóstol Pedro, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, una vez ascendido el Señor a los cielos, mandó al Espíritu de Dios. El Señor utilizó a Pedro a través de su Espíritu, y él escribió Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 y dijo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y voy a terminar, hermanos, la predicación mencionando la tercera palabra de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, Lucas 23, 46. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús,
Una vez que dijo, tetelestai, consumado es, dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra podemos llamarle, hermanos, una palabra de reunión. Habiendo dicho eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como diciendo, voy para allá, voy a donde pertenezco. Cuando alguien muere, hermanos, inclina la cabeza como una flor marchita. Pero Cristo inclinó primeramente su cabeza, como dándole permiso a la muerte que viniera a él. Porque aún la misma muerte no puede hacer nada si no tiene la autorización y el consentimiento de Dios, del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor, y habiendo dicho esto, expiró. Cuán cruel fue la muerte de nuestro Salvador. Si usted ha mirado alguna película que el hombre ha ideado y producido, no es nada con lo que Cristo padeció. No se compara. ¿Para qué ver una película donde vemos un hombre que no fue flagelado como realmente lo que Cristo sufrió? Hay efectos especiales para poder darnos a entender lo que realmente, pero la Biblia es suficiente, no necesitamos una producción de Hollywood ni una producción de Netflix para poder amar a nuestro Señor Jesucristo. El solo relato que la Biblia nos da es suficiente para entender que la muerte de nuestro Salvador Jesucristo fue suficiente para dar a quien se acerca a Él la salvación eterna y segura. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Querido amigo o amiga que me escucha en esta mañana, quizás usted, o en esta noche o tarde, no lo sé. Quizás usted sea una persona religiosa. Probablemente usted tenga una religión y ya tenga muchos años y se ha profundizado en ella. Pero permítame preguntarle, ¿su religión le ha dado salvación? ¿Su religión le puede ofrecer salvación? Yo no estoy hablando de que la Iglesia Bautista o el movimiento fundamental le da salvación. A mí no me ha dado la Iglesia Bautista nada. A mí la Iglesia Bautista no me ha dado la salvación. Cristo Jesús es el que da la salvación. Ninguna iglesia, ninguna mentalidad, ninguna filosofía, ningún mensaje, no el contenido de alguna ideología humana, me refiero, puede otorgarle la salvación, la seguridad, la certeza de la salvación eterna en el cielo y librar de la condenación. Nadie puede hacer eso, solamente Jesucristo, porque fue el único que murió en la cruz. Nadie murió en la cruz. Ningún profeta, ningún fundador de alguna religión, ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni Lenin, ni Marx, ni José Smith, ni Carlos Russell, nadie, ni San Pedro, ni el mismo Papa, ni la Virgen María puede darle a usted la salvación. Solamente Cristo, porque fue Cristo quien murió, lo dice la Biblia. De nada le sirve creer en los santos, de nada le sirve creer en las imágenes, de nada le sirve creer y tener su confianza para que pueda ir al cielo a través de una religión pagana o de hombres o mentirosa. Es a través de la sangre preciosa de Cristo que Él derramó en todo su cuerpo cuando fue crucificado. Crea en Cristo y será salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, nos dice la Escritura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Crea en Cristo. Hay un pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay otro pasaje que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en Cristo y reciba a Cristo en su corazón como su Dios y Salvador.
Y cuando digo reciba a Cristo, no me refiero que ya lo haya recibido, que lo reciba a través de la hostia, porque eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es pedirle que entre a su vida. La palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Es invocar, pedirle. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Cree en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Abra la puerta de su corazón y dígale con todo su corazón a Cristo Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí, por haber dado tu vida porque me pensaste en mí, porque me has amado. Te doy gracias por ello. Te abro la puerta de mi corazón. Creo en ti y te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti. Sálvame del infierno y dame la vida eterna en el cielo. Todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Invoque a Cristo, pídale lo que usted desea. El mismo Señor Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pídale a Cristo que entre a su corazón y Él va a entrar, y usted será un hijo de Dios, una hija, y usted será salvo. La muerte de Cristo no fue en balde. Si usted cree en su religión, usted tiene sus propias creencias, las respetamos. Pero ello no le va a llevar al cielo, solamente Jesús. Hermano, hermana, ¿por qué no le damos gracias a Dios en esta noche por el gran regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús? Vamos a orar para darle gracias y gloria por lo que Cristo es en nosotros y lo que nos ha provisto a través de su muerte. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor amado, por ese precioso regalo, ese maravilloso don que a través de Jesucristo tu Hijo tú nos has dado a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Solamente aquellos que creen, reciben y se apropian de esa dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Padre, apreciamos la obra de la cruz planeada desde siglos atrás, en la eternidad pasada, para podernos ofrecer la salvación. Padre, gracias por amarnos. Padre, gracias por habernos dado ese regalo precioso a través de Cristo, la salvación. En estos momentos te ruego que recibas la gloria, la honra y el reconocimiento por tan grande labor y esa grande obra de la salvación. No merecemos lo que nos has provisto, pero por gracia y tu misericordia han sido grandes y hemos sido objeto de ello. Padre, te amamos. Oh Señor Jesucristo, te amamos porque moriste por nosotros. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Salvador.